Hola amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas. Soy Misael Alexander y te invito a escuchar la impartición de la palabra de Dios. Oro al Señor para que esta palabra pueda afirmar, perfeccionar y edificar tu vida. A continuación, la impartición de la palabra de Dios. Y pusimos como título a esta palabra en la cual vamos a navegar, recuperando nuestra memoria, Hay una pregunta que nosotros vemos a lo largo del Antiguo Pacto que Dios le hace al pueblo de Israel. Dime de qué se acuerda tu pueblo y te diré qué Dios tiene. Por lo general, si usted nota, y yo le animo a que busque, hoy tenemos la facilidad a través del internet, de Biblias con concordancia, buscar la palabra memoria en la palabra de Dios, valga la redundancia, y le va a aparecer cientos de veces. Y al parecer es un grito del Padre tratando de llamar la atención a un pueblo que se extravió de su diseño y de su plan original que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo para con ellos. Cuando Dios vino en Cristo, vino y nos instaló la mente de Él. Porque en la cruz, Cristo no solo nos perdonó, nos lavó de nuestros pecados, sino que el hecho más contundente fue que Él estableció en nosotros una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza está relacionada muy estrictamente con la mente de Cristo. Hablar de nueva naturaleza y hablar de mente de Cristo van de la mano. No podemos ver una cosa separada de la otra. Y cuando hablamos de la mente de Cristo, esta es la que está encargada de traer de vuelta nuestra memoria original. Cuando el hombre comió de aquella comida en el Edén, se le introdujo al hombre un virus que le hizo serio daño. Entonces el hombre comenzó a olvidarse de todo lo que él era y para lo cual había sido diseñado. Por eso es que vemos que Cristo viene en calidad de hombre y de segundo Adán y modela un comportamiento acorde al diseño eterno del Padre. Vino y estableció su reino. Vino y habló todo lo relacionado con el Padre. De hecho, Él no dijo nada que no estuviese escrito acerca de Él. El plan de Dios es un plan eterno y por lo tanto tuvo que manifestar a un Cristo eterno para que pudiera llevarlo a cabo. Cuando el hombre comió de aquella comida, lo que hizo fue que perdió la capacidad de recobrar la razón de su existencia. ¿De qué le sirve a un hombre vivir 80, 70, 90 años si no sabe cuál es la razón de su existencia? Dice la palabra de Dios que automáticamente el hombre comió de aquella comida, murió. Pero no murió físicamente porque él vivió 930 años después, pero algo en él pasó, que perdió la capacidad de entender y de reconocer el plan eterno y perfecto de Dios para con él. Todo el antiguo pacto vemos un intento de hacer regresar aquello que el hombre perdió. Pero también el hombre, a través de sus propios mecanismos, vemos que hace el mayor intento de no de tratar de recuperar aquello que perdió, sino tratar de ser igual a aquel que lo creó. Pero el hombre fue diseñado más bien para ser dependiente y expresar la imagen de un Dios que iba a habitar dentro de él. La memoria está dentro de nosotros.
La memoria es algo interno. Un dispositivo no puede funcionar si no tiene memoria ni capacidad para almacenar. Pero no almacenar informaciones basura que van a papelería de reciclaje, sino almacenar informaciones que producen vida, revelación eterna. El hombre fue infectado en el principio cuando comió de aquella no bendita comida, porque no era bendita comida. Todo se trata de algo que nos haga recordar. La cruz vino a, de alguna manera, choquearnos para hacernos recobrar aquello que perdimos en un momento determinado en nuestra vida. Cuando Cristo dijo, devuélveme aquella gloria que tuve contigo, vemos una demostración que Cristo, aunque vino en calidad de hombre, como humano, a la tierra nunca se olvidó de su gloria y de lo que Él era junto al Padre. Devuélveme aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Cristo nunca ignoró la realidad de su eternidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, dicen de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta primera carta del apóstol Pablo, él está escribiendo a una comunidad que él había empezado a formarlos en Cristo Jesús. Me gusta una de las características que tiene estas cartas y el llamado que le hace Pablo casi en todas sus cartas, y es que comienza nombrando a la iglesia a lo que ellos fueron llamados. A pesar de que ellos tenían comportamientos contrarios a la naturaleza que habían recibido, Él les llama a los santificados y a los llamados a ser santos, a los fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no tenía una óptica de la realidad presente y temporal de la iglesia. Porque cuando Dios le reveló a Pablo, a la iglesia, se la reveló gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia victoriosa. Nosotros tenemos una idea basada en asuntos temporales y problemas de carácter humanos normales, pero Dios no nos ve a nosotros enfrentando situaciones aquí en la tierra. Dios nos ve junto a Él, sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué usted me quiere decir con esto? Que Dios ignora nuestra situación de ninguna manera. Dios no ignora la situación en que tú estás viviendo, pero Él lo que quiere es que tú le prestes más atención a aquello que es realidad eterna que cosas temporales. Porque si nosotros nos basamos en las situaciones que tenemos día a día, entonces vamos a perder de vista la realidad de Cristo en nosotros. El apóstol les dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el hombre natural es aquel que se enfoca en aquellas cosas que perecen, mide el éxito por número, por recursos, mas el espiritual no mide el éxito en base a números, ni en base a recursos, sino a cumplimiento de propósito, a vida de Cristo manifiesta en su vida. El apóstol Pablo no fue un hombre que tuvo gran riqueza. La Biblia tal vez no lo menciona económicamente. Después que recibió a Cristo, no tenemos registro de que haya sido un hombre rico, mas sin embargo, él dice que ha sabido vivir en abundancia, en escasez, en todo había sido probado y pudo permanecer firme en Cristo, porque su firmeza en Cristo no dependía de una situación X, sino de una realidad
que era Cristo revelado en su vida y Cristo transformando todo su ser. Necesitamos, amados, que Cristo se nos revele a nosotros, para nosotros poder entender de qué se trata todo este asunto del Evangelio. Nosotros fuimos vaciados. A nosotros el pecado nos hipnotizó y nos hizo olvidar las riquezas eternas en Cristo Jesús. ¿A qué vienen las cartas apostólicas? Por favor, vamos a leer la Biblia. Él le dice a una comunidad para que comprobéis, renovaos vuestro pensamiento. Todo es un asunto de la mente que se nos ha olvidado. Y aquí el apóstol Pablo le está recordando lo que ellos tienen. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la naturaleza de la cual podemos edificar una nueva conciencia, una nueva forma de pensar que darán sentido y dirección a nuestro carácter. La mente de Cristo no es que yo voy a pensar ahora diferente. La mente de Cristo es una nueva naturaleza. Y la naturaleza opera en nosotros a través de la manifestación de la vida de Cristo. No es algo que es impuesto, no es algo que yo lo aprendo por imitación. Es algo que fluye porque me ha sido impartido y yo lo expreso con una soltura. Nosotros no tenemos una mentalidad, tenemos la mente de Cristo. Es muy diferente tener una mentalidad que tener la mente de Cristo. Tenemos, ¿qué cosa? El sistema operativo que operó en el Señor. Tenemos la capacidad de procesar la vida como lo hizo Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, señores, es que el arrepentimiento no viene sin antes manifestarse la nueva naturaleza. Porque usted puede arrepentirse de cualquier acto que usted haga. Se puede sentir mal, puede cambiar de parecer. Y es posible que jamás en su vida vuelva a hacer aquello que hizo. Vemos hombres que en algún momento cometieron y le dieron una pela a su hijo y se arrepintieron por haberle dado esa pela y jamás se la han vuelto a dar. Pero esa naturaleza no fue cambiada porque él dejó de darle pela a su hijo. Porque lo que le provocó la ira, ahí es que está el problema. Lo que le provocó darle esa pela. Aunque él no le haya dado esa pela, esa ira se manifiesta en otro área de tu vida. Por eso es que la naturaleza es que Dios viene a implantar en nosotros. Dios no quiere que tú cambies mentalidad. Dios quiere cambiarte la mente y quiere ponerte, instalarte nueva vez la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo está la memoria, no de un suceso histórico. Lucas 22, vaya conmigo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Señores, noten algo. Cuando Cristo les da este mandato a ellos, nótense que Él no había muerto. Era más coherente decirle a los discípulos que hicieran eso después de su muerte. Él le está hablando que recuerden un suceso que todavía no ha acontecido. Lo que quiere decir que Él no está interesado que recuerdes el hecho, sino que recuerdes su significado y lo que eso va a producir en ti, porque en la muerte de Cristo lo que viene es a instalarnos una nueva memoria con más capacidad de giga, más capacidad de almacenamiento para entender y recibir la realidad eterna.
cuando Él estaba cerca de la cruz, encomienda a sus discípulos compartir el pan y les dice: este es el pan partido y repartido, que es su propio cuerpo, siendo partidos por ello, y el vino es el nuevo pacto en su sangre. Hagan esto en memoria de mí. Eso lo dijo Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Que instala en sus discípulos la memoria de un suceso que aún no había acontecido. Oro al Señor para que hoy recobremos la memoria y que podamos entender lo que Dios tenía en mente cuando Él habló. Porque todos los evangelios no vinieron para contarnos la historia del Señor. No, eran para mostrarnos la mente de Cristo y cómo Él operaba. ¿Qué estaba en la mente de Cristo cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia? ¿Qué estaba en la mente de Cristo cuando resucitó a Lázaro? ¿Qué estaba en la mente de Cristo? ¿Qué pasaba en su mente? ¿Cuál era la enseñanza que nos quería dar? Cristo no manifestó nada en ausencia de sus discípulos para que quedase registrado. No para recibir alguna fama, porque Él no la necesitaba, porque Él le pide al Señor algo que ya Él tenía. A Dios no le faltaba fama, no le faltaba gloria. Juan dijo en su evangelio: y vimos su gloria. La gloria de Dios era evidente en el rostro de Cristo. Él no vino buscando un escenario donde Él predicar, donde Él hablar. De hecho, escogía escenarios sencillos, simples: una embarcación, una casa de uno que no era ni siquiera bien amado entre la sociedad, porque era un cobrador de impuestos. Va a la casa de un fariseo que sabe que iba a entrar una mujer con problema de rechazo también en la sociedad. Él vino para manifestar el reino de Dios. Pero aquí Él está hablando de un suceso que aún no ha acontecido y le dice: hagan esto en memoria de mí. Sería más coherente que se lo dijera después de su resurrección, ¿no creen? También me gusta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y ya lo puedes ir buscando, que recibió del Señor la importancia de hacer memoria del sacrificio de Cristo, y no solamente el sacrificio de Cristo, sino la realidad de su pacto. Todos los que estamos en este tiempo de pie, viviendo, respirando, se supone que estamos en una dispensación, en una era, en un nuevo tiempo, en un nuevo pacto. Pero en muchos de nosotros ese nuevo pacto no ha sido real. Y parece que el apóstol Pablo sabía de este diagnóstico, porque es posible yo encontrarme ante una realidad que esa realidad no se haga verdad en mí. Vemos mucha gente viviendo en un tiempo de libertad en esclavitud, en un tiempo de gracia viviendo en la ley. Pero esto es porque le hace falta la instalación de la memoria de Cristo. En la mente del apóstol Pablo y en la mente de Cristo, señores, no estaban los versículos bíblicos. No habían versículos bíblicos. ¿Sabe qué estaba en ellos? La razón de los versículos bíblicos. ¿Qué él dijo? Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas comprueban que yo soy la realidad. Ellas me apuntan. Donde quiera que yo voy me siguen y dicen: Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es Dios, a Él oíd. De hecho, hasta el cielo dio testimonio de Cristo como la verdad. En una ocasión, cuando Pedro ve a Moisés y a Elías, la representación de la ley y los profetas, y ve a Cristo transfigurarse, Pedro dice: Señor, bueno sería que hiciéramos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, una para ti. Y dice que no terminó de hablar literal, le interrumpió la voz y le dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. No te entretengas con los profetas, no te entretengas con la ley, mira a mi hijo. Él es la realidad y yo te lo estoy mostrando. Él fue transfigurado antes que aparecieran los ángeles. ¿Sabes para qué? Para que constara que no era por la aparición de los ángeles que él había sido transfigurado, porque los ángeles están bajo la autoridad de Cristo. Fue hecho menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de poder.
Ese es Cristo. Cuando se nos revela Cristo, se nos revela nuestra memoria, se nos refresca la memoria. Pero ¿en qué estamos ocupando nosotros nuestra mente? La Biblia dice, en esto pensad en lo bueno, pensad en Cristo, pensad en esto, pensad. Porque yo recibí del Señor. ¿De quién recibió Pablo? ¿De quién? Dígalo usted, ¿de quién recibió? Y él en algún momento registra la Biblia que estaba con los apóstoles en la cena. ¿Pablo estaba junto a ellos? No. ¿O acaso dice la Biblia que él está citando a Lucas? ¿O está citando a Marcos? ¿Está citando los evangelios? No. Él recibió del Señor. ¿Qué cosa? Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. ¿En qué? En memoria de mí. Sigue el otro, hasta el 26. Asimismo también la copa, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Otra vez el nuevo pacto. Ven, que está anunciando un nuevo tiempo, un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Dios no quería que la iglesia se reuniera los primeros domingos a tomar un poquito de jugo de uva con un pedazo de pan sin fermentar. Dios quería que ellos hicieran memoria del nuevo pacto en su sangre, que se iba a abrir a causa de su muerte. Porque el verdadero significado de la cena del Señor es anunciar su muerte, no una noche, todos los días. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cuándo? ¿Un domingo por la noche? No, hasta que Él venga. Cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios acerca de la cena del Señor, le dice, todas las veces que bebieres, que comieres el pan, que bebieres la copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Y ya hemos dicho que anunciar la muerte del Señor es estar atento para anunciar su muerte todos los días. Los apóstoles no le daban un sentido solemne a este acto. Nosotros no hemos quedado en la solemnidad del acto. Más que eso, es saber la importancia, que no es un hecho, sino que en la cruz, Cristo le dio fin a tu vieja naturaleza. Ese es el significado de la cena del Señor, su muerte, su resurrección. Los apóstoles no habían visto a Jesús crucificado y el apóstol no fue testigo del suceso histórico de la crucifixión tampoco. Ni lo vio cenar, ni lo vio crucificado. Pero ¿qué él dice en Gálatas 2:20? Crucificado estoy juntamente con Cristo. El verdadero significado de la cruz es la muerte a mi vieja naturaleza. ¿Cómo se lo explicamos a esta generación? ¿De qué manera? Escuchar esta palabra y no procesarla desde nuestra naturaleza espiritual. Decir que sí, pero no ver la manifestación y una transformación en nuestro comportamiento, pues entonces nos va a mantener en un estado de inmadurez completa. Porque yo puedo tener el mensaje correcto, la palabra cargada de revelación, pero si no existe en nosotros la disposición de abrazar esto y que golpee hasta nuestros intereses, hasta quedar nosotros crucificados a nuestra voluntad, entonces esto no va a causar ningún efecto en nosotros. Y esto lo vemos en la parábola del sembrador. El problema no existía ni en el sembrador ni en la semilla, era la tierra. Por eso Dios viene a tratar con la tierra, viene a tratar con la naturaleza del hombre. Dios no quiere que el hombre siga recordando lo vil y lo pecador que fue, porque tu memoria no llega hasta ahí. La memoria de Cristo se extiende hasta antes de tu nacimiento.
Dios quiere que tú recuerdes lo que tú fuiste antes de que nacieras en el vientre de tu madre. Tal vez nuestra vida no ha sido la más hermosa, por eso no es lo que está en la memoria de Dios. Dios quiere reconciliarte con lo que Él diseñó de ti, contigo, antes de que tú vinieras a la existencia en la tierra. Dios le dijo a Jeremías que antes de que te concibieses en el vientre de tu madre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, te conocí, te llamé, te escogí. Dios nos predestinó. Ese es el misterio de la predestinación. Lo que nosotros éramos, y Dios lo que está tratando de recuperar nuestra memoria, llevarla a nuestro origen para entender cuál es nuestro destino. Porque donde está tu origen, ahí está tu destino. Nuestro origen está en Cristo. Nacimos en Él, en Dios, vivimos en Él somos. Hacer memoria requiere de una vivencia y no solo de una imaginación de un acontecimiento. Es que nuestra mente natural no puede hacer memoria del sacrificio de Cristo. No lo puede hacer. Ni de su resurrección. Nosotros solamente podemos imaginarlo. Nuestra mente natural no lo puede hacer. Pero en nuestro espíritu existe una memoria potente que se llama la mente de Cristo, que sí nos hace vivir esa realidad. Y podemos llegar a un punto donde podamos declarar, como declaró el apóstol Pablo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Debemos resolver con nuestra mente espiritual los asuntos espirituales, no con nuestra mente natural. Colosenses 3, 9 al 11 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con los hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, judío, circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, sino que Cristo es el todo y el todo. La palabra clave en este pasaje que leímos es: revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra madurez espiritual no se basa en la renovación o la modificación de una personalidad. Cada intento del hombre por cambiar su personalidad con estrategias humanas es una ilusión. La transformación genuina de nuestra vida viene a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento incluye muerte. Esperar una transformación por medio del esfuerzo humano es una ilusión. Toda la ley operando en Israel desde Moisés hasta nuestros días son la demostración de un punto: es que sin Cristo y el nuevo nacimiento no podemos presentar a Dios un hombre coherente con su propósito eterno. La ley demostró eso. ¿Por qué? Aprendíamos el jueves que la ley te señala el mal, y por causa de la ley es que conocemos el pecado. Pero el asunto es que la ley es muy buena señalándolo, identificando el mal, pero no lo termina de raíz, no lo acaba, no le brinda la solución. Entonces, el punto del arrepentimiento es, amados, volvernos a la mente de Cristo. Yo les voy a decir algo. Cuando usted vaya a darle consejo a una persona, no le recuerde un texto bíblico. Recuérdele que en ellos les fue instalada la mente de Cristo. Recuerde lo que ellos eran antes de venir a la existencia. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Ya no eres más Simón, eres Pedro. Él comenzó a ver su verdadera identidad en Pedro. Y desde que el Señor le revela a Pedro, a Cristo,
le fue confirmada, devuelta su verdadera identidad. Porque la revelación de Cristo hace que nosotros recuperemos nuestra verdadera identidad y lo que nosotros somos en Él. Entonces, amados, todas las sombras que vemos en el antiguo pacto eran un apunte a las memorias. Cuando nosotros tenemos la memoria, cuando recuperamos la memoria de lo que nosotros fuimos, no cuando pecábamos, no. Cuando recuperamos la memoria de lo que nosotros fuimos antes de pecar, antes de venir a la existencia, vivimos plenos. ¿Sabe por qué los sacrificios fueron anulados? Porque los sacrificios, amada, yo quiero que usted reciba esto en su espíritu, por favor, en esta noche. Recíbalo, para que no aborte el peso que tiene esta verdad. En el antiguo pacto los sacrificios fueron anulados porque solo recordaban la memoria del pasado de ellos. No le brindaba una solución. Ellos iban, sacrificaban y eso les volvía a recordar su pasado. Y tu vida no debe estar basada en tu pasado, sino en el eterno presente del Padre. ¿Y qué hace la cruz? La cruz anula tu pasado, te hace vivir en la eternidad. Yo quiero que pongámonos de pie en esta hermosa noche. Cristo quiere que tú vayas con Él a la cruz. Y Pablo lo entendió y declaró que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero morimos para una razón, para vivir en Él. ¿Vivimos para qué? Para vivir en Cristo Jesús. Hay que decirle a nuestra memoria que por sus llagas fuimos. Dios nos quiere reconciliar con todo lo que ya Él hizo. Los profetas, desde un periodo de sombra, ya estaban anunciando la realidad. ¿Qué dice Isaías? Que por sus llagas fuimos curados. No es un hecho futuro, no es algo que me va a pasar, es algo que ya me pasó, pero que yo debo de ir a la eternidad a recobrar esa realidad y traerlo a mi presente. Por eso la gente vive en una condición de muerte, una condición de escasez, porque no ha entendido lo que Dios les proporcionó. Mira, todo lo que va a venir a tu vida no va a venir de afuera, tú lo vas a traer, porque ya está en ti. Tú lo atraes, porque ya Cristo es en ti. Y Él se impartió en ti con toda su realidad, con todos sus atributos. Cristo no da su espíritu con medida, no, Él viene completo. Ahora, crece la medida de entendimiento de lo que yo tengo. Crece la medida de lo que me ha sido impartido en mi vida. Y para eso trabajamos, para presentarle a Cristo una iglesia entendida. No una iglesia batallando con cosas carnales, con cosas que no tienen peso en la eternidad. Sumerjámonos en su gracia, por favor. Deja que su espíritu traiga otra vez y que recobres la memoria. Hoy es una noche de recobrar memoria. Hoy es una noche de recobrar memoria. No la memoria de tu pasado, sino la memoria de tu eterno presente en Cristo. Lo que eres en Él, lo que fuiste en Él, pero que en la cruz entró en vigencia esa realidad. Después de la cruz ya no hay pasado. Después de la cruz ya no hay un pasado triste. Después de la cruz hay una vida en Cristo que yo debo asumir, que debo abrazar, que debo amar, que debo modelar. Abba, levanta tu voz, levanta tu adoración al Señor. Oh, gracias. Paz y gracia del Señor sean multiplicadas sobre tu vida. Te saluda Misael Alexander. Si este mensaje ha tocado tu corazón, contáctanos 829-610-0450 o escríbenos al correo electrónico casadevidard@gmail.com. Síguenos a través de las redes sociales Casa de Vida RD en Instagram y Facebook.
Si estás en Higüey, República Dominicana, te animamos a que nos visites en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Casa de Vida Comunidad Cristiana, somos una familia.